No sabías quién era ella. El sonido de líquido derramándose resonó como un trueno en la silenciosa sala de descanso. Un vaso de gaseosa, frío y pegajoso, se estrelló contra la blusa sencilla de Clara, empapándola de arriba abajo. Las burbujas chisporroteaban mientras caían por sus brazos y los murmullos de los demás compañeros se convirtieron en risas contenidas, en miradas de burla disfrazadas de indiferencia. «Mira por dónde caminas, torpe», exclamó Julia, la mujer que acababa de lanzarle la bebida con un gesto de absoluto desprecio. Clara permaneció inmóvil unos segundos. Sus manos temblaban, no por el frío del líquido, sino por la humillación que acababa de sufrir frente a todos. Tenía la garganta seca, pero no se permitió llorar, no allí, no frente a ellos. Los demás, en lugar de ayudar, apartaron la vista. Nadie se atrevió a interceder. Julia era la reina de aquella oficina, siempre vestida con ropa de marca, tacones relucientes, perfumes caros. Era la voz dominante, la que todos temían contrariar. Clara, en cambio, era solo la nueva asistente administrativa. Una mujer de rostro amable, ropa modesta y cabello recogido, que prefería pasar desapercibida antes que generar conflictos. Pero aquel día, lo inevitable había ocurrido. Se había convertido en el blanco perfecto. La historia de Clara no era diferente a la de tantas mujeres que, buscando una oportunidad, habían aceptado un trabajo con la esperanza de un futuro mejor. Su vida había estado marcada por sacrificios. Criada en un barrio humilde, sin lujos ni herencias, había aprendido que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. Pero en esa oficina, incluso su dignidad parecía estar en riesgo. Julia había olfateado su vulnerabilidad desde el primer día, y como un depredador que marca a su presa, decidió ponerla a prueba, empujarla hasta el límite. «¿No vas a pedir disculpas?», repitió Julia en tono irónico, levantando la ceja y cruzándose de brazos. Las carcajadas contenidas de algunos resonaron como cuchillos en el aire. Clara respiró profundo. Sus ojos se nublaron, pero su voz temblorosa salió firme. «Fuiste tú quien me arrojó la bebida». El murmullo se intensificó. Algunos se miraron incómodos, otros sonrieron con malicia. Julia chasqueó la lengua y sonrió con soberbia. «Pobrecita, ni siquiera sabe defenderse. Si piensas que alguien va a creer tu versión, estás equivocada». Clara bajó la mirada. Sabía que en aquel ambiente la verdad no importaba. Importaba el poder, y el poder estaba del lado de Julia. Esa tarde, mientras trataba de limpiar su ropa en el baño, escuchó las voces de dos compañeras que cuchicheaban cerca de la puerta. «Esa mujer no durará mucho aquí. Julia se encargará de echarla. ¿Ya viste cómo la ridiculizó hoy?». Clara apretó los labios. El corazón le latía con fuerza. No podía permitirse perder aquel empleo. Lo necesitaba para ayudar a su madre enferma, para pagar las medicinas que cada mes se llevaban la mitad de su sueldo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la vida de Clara escondía un secreto que cambiaría todo. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Julia no dejó pasar ninguna oportunidad para humillarla. Críticas por su vestimenta, comentarios mordaces sobre su manera de hablar, insinuaciones sobre su supuesta falta de clase. En las reuniones, Clara intentaba participar, pero Julia la interrumpía con frases como «Deja que hablen los que saben, ¿sí?». Y los demás callaban, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque temían convertirse en el siguiente blanco de aquella mujer despiadada. Clara, sin embargo, resistía.
Cada noche llegaba a casa con lágrimas contenidas, pero con la determinación de no rendirse. Sabía que la humillación, tarde o temprano, tendría un límite. Lo que ninguno imaginaba era que aquel límite estaba más cerca de lo que pensaban. Una mañana, cuando Clara entró al edificio, notó un movimiento extraño en la oficina. Sus compañeros estaban más nerviosos de lo habitual. Alguien susurró que el fundador de la empresa haría una visita sorpresa. Nadie lo conocía personalmente. Era casi una figura mítica, un hombre enigmático que había levantado aquella compañía desde cero y que, por motivos desconocidos, rara vez aparecía en público. Julia, al enterarse, sonrió como si hubiera recibido una bendición. Era su oportunidad de brillar, de demostrar que era la empleada estrella, la más elegante, la más adecuada para impresionar al jefe supremo. «Prepárense, porque hoy se decide quién vale aquí», dijo con tono triunfal, lanzando una mirada cargada de veneno a Clara. Clara no respondió. Guardó silencio, aunque por dentro un temblor extraño recorría su cuerpo. Sabía algo que los demás no sabían, algo que Julia ni siquiera podía imaginar. El fundador no era un extraño, era su esposo. El murmullo en la oficina crecía como un enjambre de abejas inquietas. Todos corrían de un lado a otro, ajustando carpetas, alineando sillas, revisando documentos que quizás nunca serían vistos. La llegada del fundador era un acontecimiento inédito, un temblor que agitaba cada rincón del edificio. Julia, con su vestido nuevo de seda azul y tacones brillantes, se paseaba como una reina antes de una coronación. Miraba a Clara con una sonrisa torcida, disfrutando de cada segundo de tensión. «¿Estás segura de que tu blusa vieja no huele todavía a gaseosa?», susurró con crueldad, recordándole la humillación de días atrás. Clara no respondió. Su mirada estaba fija en la puerta principal. Sabía que en cuestión de minutos todo cambiaría. El ascensor se abrió y de inmediato el aire pareció volverse más pesado. 2 hombres de traje oscuro entraron primero, con semblantes serios, como guardias que preceden a alguien importante. Y luego, allí estaba él, Ernesto Salvatierra, el fundador de la empresa, el hombre del que tanto se hablaba en rumores y leyendas corporativas. Alto, con cabello ya canoso en las sienes, irradiaba una presencia imposible de ignorar. Sus pasos eran firmes, su mirada aguda, pero lo más impactante era la serenidad con la que observaba cada detalle de la oficina. Todos contuvieron la respiración. Julia fue la primera en adelantarse. «Señor Salvatierra, es un honor tenerlo aquí», dijo con voz melosa, inclinándose apenas como si quisiera demostrar reverencia y elegancia. Ernesto asintió, sin demasiada expresión. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose un segundo en cada rostro, y entonces, al encontrarse con los de Clara, un destello imperceptible iluminó su mirada. Ella bajó los ojos de inmediato, intentando mantener el secreto. Nadie debía saberlo. Todavía. El fundador fue conducido a la sala de juntas, donde todo estaba preparado para su visita. Julia se apresuró a ocupar una silla cerca de él, mientras Clara permaneció discretamente al fondo tomando notas como si fuera una asistente más. Durante la reunión, Julia no perdió ocasión de intervenir. Con voz dulce pero cargada de ambición, hablaba como si cada palabra estuviera hecha para impresionar. «Nuestra estrategia de marketing digital ha incrementado la visibilidad de la marca en un 40%, dijo lanzando una sonrisa confiada. El fundador la escuchaba, pero no parecía impresionado. Su rostro se mantenía impasible, como si evaluara algo más allá de los números y gráficos que se presentaban. Clara, mientras tanto, escribía en silencio,
observando cómo sus compañeros se esforzaban por ganarse un lugar en el radar de aquel hombre poderoso. Nadie sospechaba que al terminar la jornada, él regresaría a casa con ella. Pero el destino tenía otros planes para esa mañana. Cuando la reunión terminó, Ernesto pidió recorrer la oficina. Quería ver de cerca a las personas que día a día hacían funcionar la empresa. Era inusual, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Julia, ansiosa por impresionar, lo acompañó en cada paso. Señalaba escritorios, mencionaba nombres, exageraba logros. Aquí está el equipo más eficiente. Todos trabajan bajo mi supervisión directa, comentó con arrogancia. De pronto, pasaron junto a la mesa de Clara. Julia se detuvo, sonriendo con malicia. Y aquí, bueno, aquí tenemos a nuestra asistente. A veces un poco torpe, pero hace lo que puede, dijo en voz alta, provocando risas nerviosas de algunos compañeros. El silencio posterior fue pesado. Clara sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Ernesto la miró de reojo, sin cambiar el gesto, aunque en su interior ardía una furia contenida. Más tarde, mientras Julia continuaba su espectáculo de empleada modelo, algo inesperado ocurrió. El fundador pidió hablar con el equipo sin interrupciones, pero Julia insistía en estar presente. Entonces, en un descuido, Clara se acercó con una carpeta. Sus manos rozaron ligeramente las de Ernesto al entregársela. Fue un gesto breve, casi invisible para los demás, pero suficiente para que Julia frunciera el ceño. ¿Por qué él la miró así?, pensó, inquieta. Los engranajes de su mente comenzaron a girar. Por primera vez, sintió que algo no encajaba en aquella mujer humilde que tanto despreciaba. Más tarde, al terminar la jornada, los rumores corrieron como pólvora. Algunos decían que el fundador había quedado impresionado con Julia. Otros aseguraban que su silencio era una señal de descontento. Nadie tenía certezas. Clara salió de la oficina como siempre, caminando con discreción. Pero en cuanto dobló la esquina, un auto negro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó lentamente y la voz de Ernesto la llamó con suavidad. «Sube, Clara». Ella dudó, miró alrededor para asegurarse de que nadie la veía, y entonces entró en el coche. El trayecto transcurrió en silencio unos minutos hasta que Ernesto habló. No sabes lo difícil que fue para mí mantener la compostura cuando esa mujer se atrevió a humillarte delante de todos. Clara suspiró. Su voz tembló al responder. Estoy acostumbrada. No quiero que nadie sospeche. Si descubren que soy tu esposa, me harán la vida imposible. Ernesto apretó el volante, conteniendo la rabia. Eso no quedará así. Nadie tiene derecho a tratarte de esa manera, y mucho menos en mi empresa. Clara lo miró, con lágrimas contenidas. Por favor, no hagas nada aún. Si reaccionas de inmediato, todos pensarán que conseguí este trabajo por favoritismo. Déjame enfrentarla. Déjame demostrar que valgo por mí misma. El fundador guardó silencio. Sabía que su esposa tenía razón, pero también sabía que el día de la verdad estaba cada vez más cerca. Esa noche en su casa, Clara se sentó frente al espejo. Recordó las palabras hirientes de Julia, las risas, el vaso de gaseosa derramado sobre ella, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de determinación iluminó sus ojos. No se trataba solo de resistir, se trataba de preparar el momento en que la máscara de Julia caería frente a todos. Lo que Clara no sabía era que Julia, movida por los celos y la sospecha, ya había comenzado a indagar en su vida privada, y lo que estaba por descubrir la dejaría en shock. El ambiente en la oficina se volvió extraño los días siguientes. Julia ya no atacaba a Clara con tanta frecuencia, pero sus miradas eran más filosas,
como cuchillos escondidos detrás de una sonrisa falsa. No era compasión, ni mucho menos. Era cálculo. Julia había notado la complicidad silenciosa entre el fundador y aquella asistente insignificante. Aunque nadie más parecía percibirlo, ella estaba convencida de que algo se ocultaba detrás de esos gestos mínimos, de esa tensión que no podía explicar. Decidió descubrirlo. Una tarde, fingiendo amabilidad, se acercó al escritorio de Clara. «¿Cómo estás? Imagino que debe ser difícil adaptarse a esta empresa tan exigente», dijo con una sonrisa envenenada. Clara levantó la vista, desconfiada. Sabía que detrás de esas palabras se escondía una trampa, pero respondió con calma. «Sí, puede ser difícil, pero estoy aprendiendo». Julia asintió, inclinándose un poco más. «¿Y cómo lo haces? ¿Tienes algún apoyo especial?». La pregunta flotó en el aire como una daga. Clara fingió no entender, pero en su interior sintió que Julia ya estaba husmeando demasiado cerca de la verdad. Julia, insatisfecha con las evasivas, tomó otro camino. Empezó a preguntar a los demás compañeros sobre la vida de Clara. Sembraba dudas disfrazadas de curiosidad. ¿No les parece raro que un asistente consiga este puesto tan rápido? Me dijeron que vive en un barrio muy modesto. ¿Cómo puede llegar siempre tan puntual? Las semillas de sospecha comenzaron a germinar en algunos. Clara notó que las miradas hacia ella habían cambiado. Ya no eran solo de indiferencia, ahora también había recelo. Mientras tanto, en casa, Ernesto observaba con preocupación a su esposa. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Esa mujer te está haciendo la vida imposible», dijo con firmeza. Clara lo detuvo, acariciando su mano. «Confía en mí. Ella misma caerá en su trampa. Solo necesito resistir un poco más». La determinación en los ojos de Clara sorprendía incluso a Ernesto. No era la misma mujer tímida y callada de antes. Algo había despertado en ella, una fuerza silenciosa que no buscaba venganza, sino justicia. Julia, decidida a descubrir el secreto de Clara, contrató a un conocido suyo para seguirla después del trabajo. Pensaba que encontraría pruebas de una relación prohibida, tal vez con algún directivo, o incluso con alguien influyente. Lo que encontró fue desconcertante. Clara saliendo de un edificio elegante, entrando en un auto negro de vidrios polarizados. El informante le entregó fotos borrosas, pero suficientes para encender la llama de la sospecha. Julia apretó los labios. «Así que no eres tan inocente como aparentas», murmuró, sintiendo que la victoria estaba cerca. Al día siguiente, Julia aprovechó la primera oportunidad para tenderle una trampa. Durante una reunión de equipo, fingió preocupación y, con voz dulce, comentó: «Clara, ayer te vi saliendo de una zona residencial bastante exclusiva. Qué curioso. Yo pensé que vivías en otro lugar». La sala entera se volvió hacia Clara. El silencio era sofocante. Clara respiró profundo. Su corazón latía como un tambor, pero su rostro se mantuvo sereno. «Fui a visitar a una amiga que vive allí», respondió con calma. Las palabras fueron suficientes para calmar a algunos, pero no a Julia. Ella sabía que había algo más. La tensión llegó a un punto aún más alto cuando Julia, convencida de que Clara tenía un patrocinador secreto, comenzó a insinuarlo frente a los demás. Ya saben cómo es. Algunos ascienden por mérito y otros por otros caminos, dijo con voz cargada de veneno. Las miradas se volvieron incómodas. Algunos rieron nerviosamente. Clara apretó los puños bajo la mesa, pero no respondió. Sabía que el momento de desenmascarar a Julia se acercaba, y cada palabra maliciosa que ella lanzaba era una soga que acabaría enrelándola. Una noche, Clara se encontró a solas con Ernesto en el estudio de su casa. El fundador, cansado de ver la injusticia, insistió: «Dime, ¿qué esperas lograr con este silencio? Podría despedirla mañana mismo». Clara lo miró fijamente. «Quiero que todos vean quién es ella en realidad. No porque tú lo digas, no porque yo lo pida. Quiero que sus propias acciones la traicionen. Y créeme, lo harán». Ernesto guardó silencio. Sabía que su esposa tenía razón.
A veces la peor condena era dejar que el arrogante cavara su propia tumba. Pero Julia, en su ambición ciega, no se detenía. Cuanto más dudaba de Clara, más desesperada estaba por exponerla. Empezó a inventar rumores, a tergiversar conversaciones, a manipular pequeñas situaciones para hacerla quedar mal. Sin darse cuenta, estaba construyendo el escenario perfecto para su propia caída. Y mientras tanto, Clara, con paciencia y dignidad, se preparaba para el día en que la verdad saldría a la luz. Ese día estaba mucho más cerca de lo que Julia imaginaba. La tensión en la oficina alcanzó niveles insoportables. Julia se movía con más altivez que nunca, convencida de que estaba a punto de desenmascarar a Clara. Los rumores que ella misma había sembrado ya circulaban de pasillo en pasillo. Clara tiene un amante rico. Seguro es la protegida de alguien poderoso. Clara escuchaba en silencio. Cada palabra era como una piedra lanzada contra su espalda, pero ella sabía que no podía reaccionar aún. Su momento llegaría. Una mañana, en plena junta semanal, Julia decidió dar el golpe final. Fingiendo un gesto preocupado, levantó la voz frente a todos, incluido al director regional que presidía la reunión. Con todo respeto, creo que debemos hablar de la transparencia en esta oficina. Algunos empleados, aunque no tengan méritos evidentes, parecen recibir privilegios especiales. El aire se congeló. Todos entendieron a quién se refería. Clara sintió un calor subirle al rostro, pero permaneció serena. El director regional frunció el ceño. ¿A qué te refieres exactamente, Julia? Julia sonrió con seguridad. Me refiero a que ciertos comportamientos no son profesionales. Por ejemplo, salidas misteriosas, autos de lujo que recogen a una asistente y visitas a zonas residenciales exclusivas. Creo que deberíamos investigar estos casos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miraron a Clara con desconfianza, otros con lástima. Clara bajó la mirada, respirando hondo. Estaba a punto de hablar, cuando de pronto la puerta se abrió. El fundador entró en la sala. El silencio fue absoluto. Todos se pusieron de pie de inmediato. Ernesto Salvatierra caminó despacio hasta la cabecera de la mesa, observando a cada uno con esa mirada que parecía leer pensamientos ocultos. Julia, al verlo, sonrió satisfecha. Perfecto, pensó, justo a tiempo para que él vea cómo desenmascaro a esta impostora. El fundador pidió que todos se sentaran y continuaran. Julia, aprovechando la ocasión, retomó su discurso con voz firme. Señor Salvatierra, creo que debería saber que hay empleados que no representan los valores de la empresa, personas que reciben un trato privilegiado sin razón aparente. Eso genera un ambiente de igualdad y sospecha. El fundador la miró en silencio. ¿Y a quién te refieres exactamente?, preguntó con voz calma, casi fría. Julia señaló a Clara sin dudar. A ella. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Todos voltearon hacia la asistente que, hasta ese momento, había pasado inadvertida. El corazón de Clara latía como un tambor. Podía sentir las miradas clavadas en ella, algunas de burla, otras de compasión. Por un instante pensó en callar, en dejar que Ernesto interviniera. Pero recordó lo que le había dicho noches atrás. Quiero demostrar que valgo por mí misma. Así que con voz serena respondió. No tengo nada que ocultar. Trabajo aquí con la misma dedicación que todos. No necesito favores especiales. Julia soltó una risa sarcástica. ¿De verdad? ¿Y cómo explicas esos autos que te recogen? ¿Cómo explicas tus visitas a barrios exclusivos? Vamos, Clara, todos merecemos transparencia. El fundador entrecerró los ojos, observando en silencio. Clara lo sabía, el momento estaba llegando. De pronto, uno de los asistentes de confianza de Ernesto, que había estado guardando silencio todo ese tiempo, habló. Señor, si me permite, hace unos días recibí instrucciones directas para proteger la privacidad de una persona muy importante para usted. Tal vez sea momento de aclarar este malentendido. Todos se giraron hacia él, desconcertados. Julia frunció el ceño, sin entender. Ernesto levantó una mano, deteniendo cualquier palabra más.
No todavía, dijo con firmeza. Julia sonrió de nuevo, pensando que esa respuesta era su triunfo. ¿Lo ve, señor Salvatierra? Ni siquiera ella puede defenderse. ¿Qué otra prueba necesita para comprender que no pertenece aquí? El fundador guardó silencio un segundo más, y luego, con voz grave, pronunció: Julia, estás cometiendo un error que te costará caro. La sala se sumió en un murmullo ahogado. Julia palideció por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Error? No, señor. Lo que hago es proteger la reputación de la empresa. Esa mujer es una carga, y todos aquí lo saben. Clara apretó las manos debajo de la mesa. Ernesto la miró de reojo, buscando su señal. Ella respiró profundo y asintió apenas, como quien da permiso para que la verdad se abra paso. Entonces el fundador se incorporó lentamente, dejando caer sobre Julia una mirada de acero. ¿Estás absolutamente segura de tus acusaciones? Julia levantó la barbilla con arrogancia. ¡Completamente! Un silencio tenso se apoderó de la sala. En ese instante, Ernesto dejó escapar una leve sonrisa. Una sonrisa que descolocó a todos. Entonces, es hora de que sepas quién realmente es la persona a la que te has dedicado a humillar. El corazón de Julia dio un vuelco. Su seguridad se resquebrajó por primera vez. Clara lo miró fijamente. Sabía que ese era el preludio de la verdad que cambiaría todo. El silencio en la sala de juntas era sepulcral. Todos contenían la respiración, esperando la explicación que solo el fundador podía dar. Julia, aún con la barbilla en alto, sonreía con confianza fingida, convencida de que tenía la razón. Clara, en cambio, permanecía serena, aunque en su interior un torbellino de emociones la estremecía. Ernesto Salvatierra dio un paso al frente y habló con voz firme, clara, imposible de ignorar. La persona a la que señalas, Julia, no es una empleada cualquiera. Ella es mi esposa. Un murmullo ahogado recorrió la sala como una ola. Los ojos de todos se abrieron de par en par y un silencio cargado de incredulidad llenó el aire. Julia se quedó helada. Su sonrisa desapareció como si alguien se la hubiera arrancado de golpe. ¿Su esposa?, balbuceó, sin poder creer lo que oía. Ernesto asintió. Sí, Clara Salvatierra. La mujer que tú te has dedicado a humillar día tras día no solo trabaja aquí por mérito propio, sino que además es la compañera de vida del fundador de esta empresa. Las sillas crujieron cuando varios empleados se removieron incómodos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Algunos bajaron la mirada, avergonzados de haber reído o participado en los rumores que Julia había sembrado. Julia, con el rostro desencajado, intentó reaccionar. «Señor Salvatierra, yo no lo sabía, solo quería proteger la reputación de la empresa». Pero el fundador le interrumpió con un gesto severo. «No, Julia. Lo que tú querías era destruir a alguien que consideraste débil. Te ensañaste con ella porque pensaste que nadie la defendería. La humillaste públicamente, la ridiculizaste, inventaste rumores. Y ahora, frente a todos, se revela la verdad». La voz de Ernesto resonó como un martillo sobre la mesa. Clara levantó la vista. Sus ojos, humedecidos, reflejaban la mezcla de dolor y dignidad. Habló con calma, sin levantar la voz. Nunca quise privilegios. Por eso oculté quién era. Solo quería trabajar como una más, demostrar que podía valer por mi esfuerzo, pero lo que recibí fueron burlas, desprecio y difamaciones. Sus palabras hicieron que varios agacharan la cabeza. La culpa se dibujaba en los rostros de quienes habían sido cómplices pasivos de las humillaciones. Julia, desesperada, intentó recuperar terreno. Yo no lo hice con mala intención, fue un malentendido. Pero todos sabían que era mentira. El fundador se inclinó ligeramente hacia ella con una mirada que la atravesaba como un cuchillo. Un malentendido.
Nadie te obligó a arrojarle gaseosa encima. Nadie te obligó a inventar rumores sobre su vida personal. Nadie te obligó a convertir la oficina en un escenario de humillación. Eso no fue un malentendido, Julia. Eso fue crueldad. Julia temblaba. Su voz ya no tenía fuerza. Por favor, deme otra oportunidad. Pero era demasiado tarde. Ernesto se volvió hacia el resto del equipo y declaró: Hoy todos hemos aprendido una lección. El respeto es la base de esta empresa. Y quien no pueda comprenderlo no tiene lugar aquí. Julia, desde este momento quedas despedida. El impacto fue brutal. Julia se desplomó en la silla con los ojos vidriosos. El mundo que había construido en base a arrogancia y apariencias se derrumbaba frente a todos. Nadie se atrevió a defenderla, ni siquiera aquellos que antes reían con sus bromas crueles. Todos sabían que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Clara, con el corazón latiendo fuerte, observó la escena. No sentía odio ni satisfacción vengativa, solo una profunda paz. Por primera vez, ya no era la víctima en silencio. Había soportado, resistido y, finalmente, la verdad había salido a la luz. El fundador, con voz solemne, añadió: Quiero que todos recuerden esto. Nunca juzguen a alguien por su apariencia, ni por su posición. El verdadero valor de una persona se demuestra en su integridad y en cómo trata a los demás. Las palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia y una enseñanza. Julia salió de la sala entre sollozos, con la mirada perdida. Su reinado de arrogancia había terminado. El eco de sus tacones, antes símbolo de poder, ahora sonaba como un funeral de su orgullo. Clara, en cambio, fue rodeada por algunos compañeros que, avergonzados, intentaron disculparse. Clara, lo siento mucho, nunca debimos seguirle el juego. Perdón por no defenderte. Ella sonrió con ternura. No guarden culpa. Lo importante es que aprendamos a ser mejores. Esa tarde, cuando la oficina volvió a la calma, Clara caminó junto a Ernesto hasta el ascensor. Por primera vez ya no se ocultaban. Sus compañeros los miraban con respeto renovado, conscientes de que habían presenciado más que una revelación. Habían presenciado una lección de vida. Ernesto le susurró al oído: Estoy orgulloso de ti. Supiste resistir con dignidad. Clara tomó su mano y respondió: No se trataba de mí. Se trataba de demostrar que nadie merece ser humillado. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente, y con ellas terminó un capítulo marcado por la arrogancia, la mentira y, finalmente, la justicia. La oficina nunca volvió a ser la misma después de aquel día. El eco de la revelación del fundador seguía resonando en cada rincón, como un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. Todos hablaban en voz baja, como si aún temieran despertar de una pesadilla colectiva. Julia ya no estaba. Su escritorio, antes adornado con flores caras y perfumes llamativos, ahora estaba vacío. La silla permanecía desocupada y su ausencia era tan notoria como su presencia lo había sido antes. Nadie preguntó por ella, nadie la extrañó. En cambio, las miradas comenzaron a dirigirse hacia Clara. La misma mujer que había sido objeto de burlas y humillaciones, ahora caminaba con una serenidad que imponía respeto. No porque se hubiera revelado su identidad como esposa del fundador, sino porque todos habían sido testigos de su entereza, de la dignidad con la que soportó la crueldad y el desprecio. Una compañera se acercó tímidamente a ella en la cafetería. Clara, quería pedirte perdón. Muchas veces escuché cómo Julia te ridiculizaba y me quedé callada. Tenía miedo de convertirme en su blanco, pero sé que debí haberte defendido.
Clara la miró con una sonrisa suave. Lo entiendo. No guardo rencor. Lo importante es que aprendamos a no repetirlo. La compañera bajó la cabeza, emocionada. Con el paso de los días, otros empleados comenzaron a acercarse también. Algunos pedían disculpas, otros buscaban consejo. La figura de Clara, antes invisible, se transformó en un símbolo de fortaleza silenciosa. En una reunión de equipo, uno de los analistas comentó: «La verdad es que todos caímos en el juego de Julia. Fue más fácil reír que enfrentarnos a ella. Pero después de ver lo que pasó, sé que debemos ser diferentes». Clara intervino con voz calmada. «Nadie es perfecto. Todos podemos equivocarnos. Lo que nos define no son los errores, sino cómo decidimos aprender de ellos». Sus palabras no sonaban como un reproche, sino como una enseñanza. Y por primera vez, la oficina escuchó con atención a aquella mujer que antes ignoraban. Ernesto, aunque seguía siendo el fundador y una figura casi inalcanzable, decidió aparecer con más frecuencia, no para controlar, sino para observar cómo la cultura de la empresa empezaba a transformarse. Un día reunió a todos en el salón principal y dijo: No necesitamos recordar lo que ocurrió. Todos lo vimos. Pero quiero que quede claro, esta empresa no será un lugar de arrogancia ni de humillaciones. Aquí se respetará a cada persona sin importar su puesto o apariencia. Las palabras cayeron como un decreto. Nadie osó contradecirlo. Clara, en un rincón, observaba con discreción. No quería protagonismo. Sabía que su papel había sido soportar y resistir. Lo demás había ocurrido casi por sí solo. Fuera de la oficina, la vida de Clara también cambió. En su barrio humilde, la gente comentaba con orgullo la historia de la mujer que soportó humillaciones y resultó ser la esposa del fundador. Algunos vecinos la miraban con admiración, otros con sorpresa, pero ella seguía siendo la misma. Cada tarde, como siempre, cuidaba de su madre enferma, preparaba la cena y compartía momentos sencillos con Ernesto. El lujo nunca la había deslumbrado. Lo único que deseaba era una vida tranquila, sin máscaras ni fingimientos. Ernesto, sin embargo, no podía evitar sentirse conmovido. Podría haberte protegido desde el principio, podría haber evitado todo ese dolor. Clara lo tomó de la mano y respondió: Si me hubieras protegido desde el principio, jamás habrían visto quién es realmente Julia, y tal vez ella seguiría aquí sembrando veneno. Era necesario que la verdad saliera a la luz, y salió en el momento justo. En la oficina, algunos empleados empezaron a cambiar sus actitudes. Pequeños gestos lo demostraban. Ayudar al compañero cargado de carpetas, escuchar sin interrumpir, reconocer el esfuerzo de quienes antes pasaban desapercibidos. Uno de ellos comentó durante una pausa: Antes seguíamos a los fuertes, a los que gritaban más alto. Ahora nos damos cuenta de que el verdadero liderazgo se muestra en la humildad. Clara escuchó de lejos y sonrió. Sabía que la lección estaba calando. Un viernes, al final de la jornada, un grupo de compañeros se reunió alrededor de ella. «Clara, ¿podrías decirnos algo? Queremos escucharte». Ella se sorprendió, pero aceptó. Con voz suave, dijo: «Lo que ocurrió no se trata de mí ni de Julia. Se trata de nosotros, de cómo permitimos que la crueldad se normalice. Todos, en algún momento, podemos ser tentados a reírnos de alguien más débil. Pero cada risa, cada silencio cómplice es un ladrillo que construye un muro de injusticia. Y ese muro, tarde o temprano, se derrumba». El silencio fue total. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Clara concluyó: No olvidemos que cada persona merece respeto. El puesto, la ropa o el dinero no nos hacen mejores. Lo que nos define es cómo tratamos a quienes no pueden defenderse.
Las palabras quedaron grabadas en la memoria de todos. Aquella noche, mientras Ernesto y Clara caminaban tomados de la mano, él la miró con ternura. ¿Te das cuenta de lo que lograste? No solo enfrentaste a Julia, transformaste toda una cultura. Hoy la gente te ve como un ejemplo. Clara negó la cabeza y sonrió. No soy un ejemplo, solo hice lo que cualquier persona debería hacer, resistir sin odio y confiar en que la verdad siempre sale a la luz. Ernesto la abrazó. Por eso eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Y en ese abrazo, Clara comprendió que su lucha silenciosa había valido la pena. Pasaron las semanas y la empresa comenzó a respirar un aire distinto. El ambiente pesado, lleno de murmullos y tensiones, se fue transformando en un lugar más sereno. No era un cambio inmediato, pero sí constante, como una semilla que germina silenciosamente bajo la tierra. Julia ya no formaba parte del paisaje cotidiano. Su ausencia había abierto un vacío, pero también un espacio para algo nuevo. La posibilidad de que la oficina se reconstruyera sobre bases más firmes y humanas. Clara seguía trabajando en su escritorio, con la misma humildad de siempre. No pedía trato especial, no buscaba privilegios, ni siquiera aceptaba los gestos excesivos de reverencia de algunos compañeros. «Por favor, no me miren diferente, soy la misma de antes», repetía cada vez que alguien intentaba exagerar la deferencia hacia ella. Sin embargo, no podía evitar que el respeto creciera a su alrededor. Sus compañeros ya no la veían como la asistente invisible, sino como alguien que había demostrado una fortaleza inquebrantable. Un día, en una reunión general, el director regional tomó la palabra. «Antes que nada, quiero agradecer a Clara. Su comportamiento nos dio una lección a todos. Aprendimos que el silencio no siempre es debilidad. A veces es la fuerza que espera el momento adecuado para mostrarse». Los aplausos resonaron en la sala. Clara, con el rostro rojado, apenas asintió, incómoda con tanta tensión, pero en el fondo su corazón se llenó de gratitud. Mientras tanto, algunos empleados que antes habían sido cómplices del silencio empezaron a levantar la voz frente a pequeñas injusticias. En una ocasión, un trabajador nuevo fue ridiculizado por cometer un error en un informe. De inmediato, una de las compañeras que antes había callado frente a Julia intervino. «Todos cometemos errores. Ayudémoslo en lugar de señalarlo». El ambiente cambió. El error se corrigió, pero la humillación nunca se produjo. Clara, observando desde su mesa, sonrió. Ese era el fruto de la semilla plantada. Fuera del entorno laboral, la historia de Clara comenzó a circular en otros espacios. Algunos la llamaban la esposa del fundador, pero otros la reconocían como la mujer que enseñó a resistir con dignidad. En el barrio, varias vecinas se acercaban para pedirle consejos. «Clara, ¿cómo hiciste para soportar tanto sin derrumbarte?». Ella respondía siempre lo mismo, recordando que la verdad no necesita gritar. Tarde o temprano, brilla por sí sola. Sus palabras empezaron a inspirar más allá de la oficina, convirtiéndose en una especie de lema para quienes atravesaban dificultades. Ernesto, orgulloso, decidió dar un paso más. Convocó a todo el personal y anunció un nuevo programa dentro de la empresa. A partir de hoy, implementaremos talleres de liderazgo humano. Queremos que cada uno de ustedes aprenda no solo a trabajar en equipo, sino a respetar y valorar a las personas. Clara será parte fundamental de este proyecto. Los aplausos estallaron. Clara, sorprendida, miró a su esposo con ojos grandes. «¿Yo? ¿Por qué yo?», susurró cuando la reunión terminó. Ernesto sonrió. «Porque tú no enseñaste con discursos ni con manuales, sino con tu vida. Eso vale más que cualquier teoría».
Al principio, Clara dudó. No se consideraba una líder, ni mucho menos una maestra, pero poco a poco aceptó. Comenzó a dar charlas breves, compartiendo su experiencia sin adornos, solo con sinceridad, y lo que decía tocaba corazones. El respeto no se pide, se demuestra, y quien humilla a otros, tarde o temprano se humilla a sí mismo. Las salas se llenaban de silencio reverente cada vez que ella hablaba. Sus compañeros tomaban notas, no de fórmulas empresariales, sino de lecciones de vida. Con el paso del tiempo, Clara dejó de ser la esposa del fundador, para convertirse en algo más grande dentro de la empresa, un símbolo. Su historia se transmitía a los nuevos empleados como ejemplo de la cultura que querían construir. Un joven recién contratado lo resumió en una frase que hizo sonreír a todos. Aquí ya no seguimos a los que gritan más fuerte, sino a los que inspiran con el corazón. Esa noche, al regresar a casa, Clara se recostó en el sofá junto a Ernesto. Nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera traer algo bueno, confesó. Él acarició su cabello y respondió. Eso es lo que pasa cuando alguien transforma el dolor en enseñanza. No todos saben hacerlo. Tú lo lograste. Clara suspiró, con la mirada perdida en la ventana. No quiero ser vista como heroína. Solo quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Ernesto sonrió. Y precisamente por eso eres una heroína. El sol se ocultaba detrás de los ventanales de la oficina, tiñendo las paredes de un color dorado. El ambiente, que meses atrás había estado cargado de tensión y crueldad, ahora respiraba paz. Nadie se atrevía a levantar la voz para humillar, ni a sembrar rumores. Lo que había ocurrido con Clara se había convertido en un antes y un después. Un viernes por la tarde, el fundador convocó a todo el personal al auditorio principal. Nadie sabía exactamente para qué. Los murmullos llenaban el espacio, hasta que Ernesto apareció acompañado de Clara. Ella, como siempre, vestía con sencillez, sin joyas ostentosas ni vestidos llamativos. Su sola presencia bastaba para que todos guardaran silencio. Ernesto tomó la palabra. Hoy no estamos aquí para hablar de números ni de resultados. Estamos aquí para hablar de lo que realmente sostiene a esta empresa, las personas. Y entre esas personas hay alguien que nos ha enseñado sin proponérselo una lección invaluable. Todos entendieron de inmediato a quién se refería. Clara, sonrojada, quiso retroceder, pero Ernesto insistió en que se quedara a su lado. Durante mucho tiempo, ella soportó humillaciones y desprecios, y lo hizo sin perder su dignidad, sin responder con odio ni con venganza. Cuando llegó el momento, la verdad salió a la luz, y lo que parecía debilidad se convirtió en fortaleza. Clara no solo es mi esposa, Clara es el corazón de esta empresa. Los aplausos retumbaron en el auditorio. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. Clara respiró hondo y, aunque nunca le había gustado hablar en público, se atrevió a decir unas palabras. Con voz temblorosa pero firme, comenzó. No sé si merezco todo esto. Solo soy una persona que cometió el error de creer que el silencio era suficiente. Aguanté porque no quería problemas, porque pensé que mi esfuerzo hablaría por mí. Pero aprendí que el silencio también puede ser cómplice. Lo que me salvó no fue callar, sino mantener la fe en que la verdad siempre aparece. Hizo una pausa, mirando a todos. Julia ya no está, pero su ausencia no es lo importante. Lo importante es preguntarnos, ¿cuántas veces hemos sido nosotros Julia? ¿Cuántas veces reímos de alguien diferente? ¿Cuántas veces callamos ante la injusticia? Les invito a que nunca más repitamos ese error, que aprendamos a levantar la voz, no para humillar, sino para defender. El silencio fue total. Cada palabra caía como un espejo frente a los rostros de quienes le escuchaban. Ernesto, conmovido, colocó una mano sobre el hombro de su esposa. Esa es la cultura que quiero para esta empresa.
una cultura donde el respeto esté por encima de los títulos, donde la dignidad valga más que cualquier cifra. Y si alguna vez lo olvidamos, recordaremos lo que pasó aquí. Los empleados aplaudieron de pie. No era un aplauso obligado, era un aplauso sincero, nacido del reconocimiento. Con el tiempo, la historia de Clara trascendió las paredes de la empresa. Revistas locales la mencionaron, no como la esposa del fundador, sino como la mujer que cambió una cultura corporativa. Algunos la llamaron heroína, otros ejemplo de integridad. Pero para ella, los títulos nunca importaron. Un día, mientras caminaba de regreso a casa con Ernesto, él le dijo: «Mira lo que lograste. Transformaste no solo una oficina, sino corazones». Ella sonrió con humildad. «Yo no logré nada sola. Fue la verdad la que habló por sí misma. Yo solo tuve que esperar el momento». La vida siguió su curso. Clara continuó cuidando a su madre, compartiendo cenas sencillas, disfrutando de las cosas pequeñas. Nunca dejó que la fama repentina cambiara quién era. Y esa fue, quizás, su mayor victoria. En la empresa, su historia se convirtió en una especie de cuento moderno que los nuevos empleados escuchaban en su primer día. Había una vez un asistente que todos despreciaban, hasta que descubrieron que era la esposa del fundador. Pero lo más importante no era eso, sino la dignidad con la que soportó la injusticia. Al final, el verdadero mensaje no se trataba de revelar identidades ocultas, ni de caídas dramáticas. El verdadero mensaje era simple y eterno. Respeta a todos, sin importar su apariencia ni su puesto. Porque quien humilla a otro, tarde o temprano será humillado. Y quien soporta con dignidad, tarde o temprano será honrado. El último plano de esta historia nos muestra a Clara y Ernesto caminando juntos al atardecer. No como el fundador y su esposa, no como jefe y empleado, sino como dos personas que comprendieron que el poder verdadero no está en el dinero ni en los cargos, sino en la capacidad de tratar a los demás con humanidad. Y así, con el eco de aquella lección, la historia llegó a su fin.